¿Qué tal, mis apreciados alumnos? De nuevo con ustedes en este curso que preparé para ustedes, que se llama Gestión de Base de Datos. Hoy estamos en la cuarta clase para ver un tema fundamental que de hecho es uno de los más importantes en este tema o en este curso, que es la gestión de base de datos. Y el tema relacionado es tipos de relaciones entre tablas, las más frecuentes y las más usadas. Para ello, entonces, voy a hacer uso aquí de unas diapositivas donde especifico cada uno de los temas. Por favor, de hecho, les pido de antemano que tomen sus apuntes, que tengan un documento aparte donde puedan hacer uso de cada una de sus herramientas tecnológicas y a su vez pues tengan a la mano cada uno digamos, de cada uno de los temas importantes que le van a ser de ayuda en este tema, que es de relacionar tablas en las bases de datos. Bueno, entonces vamos a iniciar. De hecho, aquí tengo preparada una presentación al respecto. Bueno, para hablar de tipos de relaciones en Access, primero que todo debo tener unos aspectos importantes. Para ello, entonces, debo tener en cuenta que para que los datos de las tablas se puedan seleccionar, encontrar, procesar de forma rápida y eficaz, es necesario que las tablas no se encuentren aisladas unas de otras. Como normalmente hablábamos en su inicio, cuando empezamos a ver la gestión de base de datos, esta herramienta, un ejemplo a través de una hoja de cálculo, que nosotros podemos tener tablas, pero realmente en una hoja de cálculo estas tablas van a estar totalmente aisladas y no van a tener ninguna relación unas entre otras. Las tablas tienen que estar relacionadas con otras, formando estructuras relacionales. Esto es lo más importante frente a los gestores de las bases de datos, que siempre las tablas mantienen una relación unas entre otras, siempre entre dos tablas. La relación es una asociación establecida entre campos comunes, dicho de cierta forma, relacionándolo como una tabla en Excel, o sea, las columnas entre dos tablas. Siempre esa asociación es establecida entre los campos. Por favor, tengan en cuenta entre los campos comunes de esas dos tablas. Ahora, algo muy importante para que tengan en cuenta. Siempre, por favor, en algún momento que ustedes estén haciendo este tipo o haciendo un ejemplo de las bases de datos, deben tener en cuenta que los campos que entran en relación pueden llamarse, en este caso dado aquí, pueden llamarse de distinta manera, ¿vale? Ojo, tengan en cuenta primero este aspecto. Puede llamarse de diferente manera, pero tienen que ser del mismo tipo de datos. Tienen que ser siempre el mismo tipo de datos. Recuerde que el nombre es el que le vamos a dar el campo y el tipo de datos es que vamos a almacenar allí, si es de tipo numérico, si es de tipo texto, si es de tipo autonumeración. Sí, esto va a hacer referencia al tipo de datos. Es que en las dos tablas los campos deben de ser del mismo tipo. ¿Vale? Es un aspecto fundamental y esencial a la hora de verificar o establecer relaciones entre tablas. Seguimos entonces con este aspecto. Vamos entonces a la siguiente parte. Otra cosa fundamental es que la relación permite al motor de Access, o sea, el programa, encontrar datos relacionados en ambas tablas. O sea, si yo quiero buscar información de una tabla para buscar en otra, siempre debo establecer cualquier tipo de relaciones, debe existir entre ellas. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Seguimos tratando del mismo ejemplo
que hemos enunciado, que hemos trabajado a través de una base de datos que es de una biblioteca. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar el código empresa y dirección de la tabla clientes y el número de pedido, fecha de pago y descuento de la tabla pedidos. En nuestro caso, más adelante vamos a ver la apreciación o el ejemplo práctico de la base de datos que ya creamos en su momento en la anterior clase, que fue la creación de tablas y lo que vimos de las propiedades de cada una de ellas. Tengan en cuenta, por favor, que cuando nosotros vamos a realizar unas relaciones entre tablas, siempre se nos va a presentar de esta forma. Aquí, para nuestro ejemplo sencillo, nos habla de el código de la empresa y dirección de la tabla clientes. Entonces, aquí de esta forma, fíjense que se presentan como si fuera una manera, como se presenta la tabla en la vista de diseño, ¿vale? Hacia abajo, que esos son los nombres de los campos. Me dice código el código como tal, la empresa y dirección de la tabla de clientes. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos aquí esta tabla, nosotros podemos relacionarla a través de pedidos, encontrar información aquí, traernos la información de esta otra tabla a través de la relación, ¿ya? La siguiente tabla nos dice aquí para nuestro ejemplo que es la tabla de pedidos. Entonces aquí dice número de pedido, fecha de pago y el descuento, ¿vale? Más adelante vamos a ver que las relaciones, cómo las identificamos. Entonces, perdón, aquí la vamos a identificar que fíjese que va a estar aquí, eso es una relación de 1 a muchos. Entonces, siempre se da de una tabla, va a haber una tabla que es la tabla principal, que es esta al lado izquierdo. Siempre deben de ubicarse de aquí en adelante la tabla principal, que es la que tiene la llave primaria, ¿listo? Se relaciona con la siguiente tabla, que es aquí, por lo menos la siguiente, que es de pedidos. Ya habíamos dicho en su momento que para que se relacionen de cierta manera, digamos, el nombre como tal. Fíjese que aquí dice código de cliente y aquí dice code cliente. Pueden llamarse de diferente manera. Usted puede perfectamente hubiese llamado aquí en esta tabla pedidos ese campo que fuera cliente nomás. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que sea el mismo tipo de datos. Si aquí es autonumeración, aquí debe ser autonumeración. Si este aquí en clientes el código es texto corto, aquí también debe ser lo mismo. ¿Vale? Es algo fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. Vamos a pasar a la siguiente información. Bueno, seguimos con los tipos de relaciones. Pero ¿qué debemos de tener en cuenta antes de empezar a hablar de las relaciones? Eso es como una visión general, cómo es el comportamiento. Entonces, antes de hablar de las relaciones, hay que entender lo que son los campos o lo que llamamos clave principal o llave primaria. ¿Ya? Ahora, son campos clave los que intervienen en la relación entre dos tablas. Entonces, siempre se crea un campo aleatorio. Incluso en nuestros ejercicios hemos tenido en cuenta que cada vez que se crea una tabla, siempre el primer campo lo determina como clave principal o llave primaria. Bueno, por otra parte, es clave principal o campo o más de uno para claves de campo múltiple. Quiere decir de que en una tabla quiere decir que en una tabla nosotros podemos tener varias claves primarias. En nuestro caso, para que no haya tanta complicación, entonces vamos a tener tablas con una sola llave primaria. ¿Listo? Cuyo valor o valores se identifican de manera exclusiva cada registro de una tabla. O sea, cada vez que creamos una llave primaria,
ese identificador o esa llave representa a un registro de cada tabla. Para cada llave primaria representa un registro. ¿Ya? Ahora, algo fundamental y por favor también tengan en cuenta esto, es fundamental que ustedes lo sepan. Una clave principal no puede permitir valores nulos. O sea que yo cuando voy a crear un registro y en ese espacio, en ese campo de llave primaria, no puedo dejarlos vacíos. Nulos aquí en este caso quiere decir es que sean vacíos. O de cierta forma también que sean valores repetidos. Es algo fundamental que difiere a las demás bases de datos creándola en una hoja de cálculo, porque usted en una tabla puede crear gran cantidad de valores que sean del mismo, digamos, del mismo tipo y que sean repetidos. O sea, lo que evitan las relaciones en las bases de datos es la duplicidad de datos. Esa duplicidad para que no se cumpla, porque en un momento dado ustedes pueden crear el código de un alumno y se pueden repetir muchísimas veces. Eso es lo que evita las relaciones entre las bases de datos. Que alguien o que de pronto alguna persona tenga un mismo código igual o idéntico al de otra persona. Entonces, eso es lo que evitamos, la redundancia de datos. Listo, otra cosa fundamental que deben de tener en cuenta, cuando ya vimos los tipos de campos y los tipos de datos, un campo autonumérico también puede funcionar como una clave principal, ¿vale? En un momento dado podemos crearlo. Recuerden que los campos autonuméricos son aquellos campos que se enuncian cuando yo los creo automáticamente. La base de datos lo crea de manera aleatoria, ¿cierto? El primer registro 1, el siguiente 2, 3, etcétera, y así sucesivamente. Aquí les muestro entonces cómo vamos a encontrar nosotros en Access qué es una clave principal. Entonces, en la parte superior, cuando vamos a ver en la vista diseño, tengan en cuenta que siempre esta información la encontramos en la vista diseño. Y aquí entonces estamos representando lo que es la llave principal. En su momento también les informé que era el primer campo, que era para primer registro. Entonces aquí hacemos referencia a que el nombre del campo es el código del cliente, por asumir un ejemplo en particular. Entonces este código del cliente, como es el primer campo y el primer que creamos campo en la tabla, entonces él lo enuncia como una llavecita. Fíjese que aquí se encuentra una llavecita, quiere decir que ese campo como tal es clave principal o llave primaria. Bueno, seguimos entonces abarcando este tema, teniendo en cuenta lo que es las llaves primarias. Ahora, lo que nos sigue aquí en adelante es saber cuántos tipos de relaciones nosotros tenemos. Entonces, tenemos tres tipos de relaciones en Access, que son, primero, relaciones de uno a uno, relaciones de uno a varios, relaciones de varios a varios. En algunos otros libros o para otros autores, también pueden encontrar aquí que las relaciones le llaman uno a muchos y acá de muchos a muchos. Pero a nivel general las bases de datos son uno a varios y varios a varios. Ahora, ¿por qué dice aquí tres tipos de relaciones? Pero este cuarto tipo de relación, por eso lo coloqué en rojo, es un tipo de relaciones que se crean cuando se cometen algunas arbitrariedades o algunos errores cuando voy a crear las tablas. Ya más adelante también les explicaré cómo es una tabla de relaciones indeterminada, indefinida o inconsistente. No es que forme parte de una relación, pero cuando no se crean las relaciones como deben ser en Access, se tratan de crear este tipo de relaciones que eh, en nuestro ejercicio para los talleres generarían errores específicamente. O sea, no se va a crear ningún tipo de relación.
Es para que lo tengamos en cuenta. Y ahora aquí les muestro entonces cuáles las relaciones aquí rápidamente. Aquí entonces encontramos la relación de 1 a 1. Cómo se ve específicamente las relaciones. Entonces fíjese que aquí tenemos por lo menos en un ejemplo. Tenemos una tabla que es usuarios y se relaciona con una tabla empleados. Esta tabla hace referencia al ejemplo que nosotros vamos a ver de nuestra biblioteca. Si hay que crear las nuevas tablas para relacionarlos, entonces lo hacemos. Fíjense que aquí la relación de 1 a 1, tengamos en cuenta, al lado izquierdo siempre se presenta la tabla de referencia, la tabla principal, que se relaciona con una siguiente tabla. ¿Listo? Las llaves primarias, las relaciones de 1 a 1 se relacionan entre llaves primarias. Recuerde que este código de acá debe ser el mismo código de acá, del mismo tipo. Ahora, por lo menos en la relación de 1 a muchos, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que esa línea de interconexión, entonces recuerde siempre que es de la tabla de la izquierda, que es la tabla principal, aquí en este caso sería libros, se va a relacionar con una tabla que se llama préstamos, ¿ya? Pero ahora, a diferencia de la relación 1 a 1, aquí ya se maneja desde la clave principal de la tabla, que es la llave primaria código, a la siguiente tabla, que es de préstamos, que código libro. Fíjese que aquí no tiene llave primaria. La llave primaria de esta tabla es número de pedido, pero se relaciona y ya esta llave aquí, este campo, ya es una llave foránea. Lo que llamamos es un campo que está en la otra tabla, pero se relaciona con la anterior. Y la siguiente es unas relaciones de muchos, de varios a varios. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, y más adelante lo vamos a tratar, es que allí vamos a tener en cuenta que cuando relacionamos dos tablas se pueden crear una tabla alterna, o sea, entre las dos tablas se establece una relación y se crea una nueva tabla para demostrar que es de varios a varios. O sea, algo particular es que para esta relación se va a crear una tabla intermedia entre esta tabla y entre esta tabla. Bueno, este es nuestro primer ejercicio frente a lo que es la parte de lo que es las tablas, las relaciones. Espero que hayan tomado apuntes, espero que ustedes tengan la suficiente certeza del tema que estamos tratando. Y para abordar el siguiente tema, el siguiente video, entonces vamos a tratar de dejarlo hasta allí en este momento para empezar a hablar de cada una de estas relaciones, de relaciones de 1 a 1, de 1 a varios y de varios a varios, dentro del mismo ejercicio, dentro de la base de datos que nosotros creamos inicialmente, que se llamó biblioteca. ¿Vale? Entonces, para ello, vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido. Y por favor, si tienen alguna duda en particular, me la hacen saber en el chat. Allí recuerda que nosotros tenemos, para este caso, tenemos un chat de dudas e inquietudes donde pueden hacer sus preguntas y también me pueden, pues si tienen alguna duda o si tienen alguna disposición adicional que tengan que contarme, con mucho gusto. Bueno, entonces dejamos hasta aquí para empezar un segundo video y hablar de cada una de las relaciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad.